Capítulo 3. Relación entre la cuota de ganancia y la cuota de plusvalía. Como dijimos al final del capítulo anterior, partimos aquí, en toda esta sección 1, del supuesto de que la suma de la ganancia que corresponde a un capital dado es igual a la suma total de la plusvalía producida por él en un determinado período de circulación. Por el momento, prescindimos, por tanto, del hecho de que, por una parte, esta plusvalía se desdobla en distintas formas secundarias. Interés del capital, renta del suelo, impuestos, etc., y de que, por otra parte, en la mayoría de los casos no coincide ni mucho menos con la ganancia, tal como ésta se apropia en virtud de la cuota media general de ganancia, de la que hablaremos en la sección segunda. Siempre y cuando que la ganancia se equipare cuantitativamente a la plusvalía, su magnitud y la magnitud de la cuota de ganancia se hallan determinadas por las relaciones de magnitudes numéricas simples, determinadas o determinables en cada caso concreto. La investigación se desarrolla, por tanto, por el momento, en un terreno puramente matemático. Mantendremos en las fórmulas los signos empleados en los libros primero y segundo. El capital total C se divide en el capital constante C y el capital variable V y produce una plusvalía, P. La relación entre esta plusvalía y el capital variable desembolsado, o sea, P sobre V, es lo que llamamos cuota de plusvalía, designándola con la letra P. Por tanto, P sobre V, igual P igual PV. Cuando esta plusvalía se refiere al capital total y no al capital variable solamente, se llama ganancia, G, y la relación entre la plusvalía P y el capital total C, o sea, P sobre C, se llama la cuota de ganancia, C. Tenemos, pues, igual P sobre C igual P sobre C más V. Y si sustituimos P por su valor PV tal como la hacíamos más arriba, tendremos que igual PV sobre C igual PV sobre C más V. Ecuación que podría expresarse también con la proporción C igual V, C. La cuota de ganancia es a la cuota de plusvalía como el capital variable es al capital total. De esta proporción se deduce que la cuota de ganancia es siempre menor que la cuota de plusvalía, porque V, el capital variable, es siempre menor que C, la suma de V más C, del capital variable y el capital constante. Exceptuando el único caso, prácticamente imposible, en que V igual C, es decir, en que no existe capital constante, en que se produce sin medios de producción, en que, por tanto, el capitalista solo desembolsa la suma necesaria para el pago de salarios. Sin embargo, en nuestra investigación debe tenerse en cuenta toda otra serie de factores que influyen de un modo determinante en las magnitudes C, U y P y que, por tanto, debemos mencionar brevemente. En primer lugar, el valor del dinero. Este podemos suponerlo siempre constante. En segundo lugar, la rotación. Este factor lo dejamos, por el momento, a un lado, pues su acción sobre la cuota de ganancia deberá ser estudiada en un capítulo posterior. Aquí adelantaremos solamente un punto, a saber, que la fórmula igual V sobre C solo es rigurosamente exacta para un período de rotación del capital variable, pero nosotros la hacemos valedera para la rotación anual sin más que sustituir la cuota simple de la plusvalía, por Pn, por la cuota anual de la plusvalía, indicando por n el número de rotaciones del capital variable al cabo de un año, véase libro 2, capitán 16, 1 pp. 277, 280, f. En tercer lugar, hay que tener en cuenta la productividad del trabajo, cuya influencia sobre la cuota de la plusvalía ha sido expuesta detalladamente en el libro 1, sección 4 pp. 271, 275. Pero sobre la cuota de ganancia por lo menos sobre la de un capital individual, si este capital individual, como se expone en el libro 1, capitán 10, pp. 271S, trabaja con una productividad superior a la media social, si produce sus mercancías a un valor inferior al valor social medio de la misma mercancía, realizando así una ganancia extraordinaria, pero este caso no lo tenemos en cuenta todavía aquí, pues en esta sección partimos aún del supuesto de que las mercancías se producen en las condiciones sociales normales y se venden por su valor. Partimos, pues, en cada caso concreto, de la premisa de que la productividad del trabajo permanece constante. En realidad, la composición de valor del capital invertido en una rama industrial, es decir, la relación concreta entre el capital variable y el constante, expresa en cada caso un determinado grado de productividad del trabajo.
Por tanto, tan pronto como esta relación se modifica por causas que no sean el simple cambio de valor de los elementos materiales del capital constante o el cambio del salario, tiene que cambiar también necesariamente la productividad del trabajo, por cuya razón nos encontramos frecuentemente con que los cambios relacionados con los factores C, V y T implican también cambios en cuanto a la productividad del trabajo. Y lo mismo ocurre con los otros tres factores: duración de la jornada de trabajo, intensidad del trabajo y salario. Su acción sobre la masa y la cuota de plusvalía ha sido expuesta por extenso en el libro 1 capitán 15. Se comprende, pues, que, aunque también por razones de simplificación, partamos siempre del supuesto de que estos tres factores permanecen constantes, los cambios relacionados con V y P pueden entrañar también cambios en cuanto a la magnitud de estos factores determinantes. Baste con recordar de pasada, a este propósito, que el salario influye sobre la magnitud de la plusvalía y el volumen de la cuota de esta en sentido inverso que la duración de la jornada de trabajo y la intensidad del trabajo, y que el aumento del salario disminuye la plusvalía, mientras que la prolongación de la jornada de trabajo y la intensificación de este la aumentan. Supongamos, por ejemplo, que un capital de 100 produzca con 20 obreros, 10 horas de trabajo diarias y un salario semanal global de 20 de plusvalía, tendremos que 80C más 20V más 20P igual 100%, igual 20%. Supongamos ahora que la jornada de trabajo se prolongue, sin aumentar el salario, a 15 horas. El valor total producido por los 20 obreros aumentará, en estas condiciones, de 40 a 60, 10. 15 igual 40. 60. Como V, el salario pagado, sigue siendo el mismo, la plusvalía aumentará de 20 a 40 y así tendremos que 80C más 20V más 40P igual 200%, igual 40%. En cambio si, con 10 horas de trabajo, el salario bajase de 20 a 12, tendríamos un producto total de valor de 40 como antes, pero distribuido de otro modo. V bajaría a 12, quedando por tanto el resto de 28 para P, por donde tendríamos que 80C más L2V más 28P igual 233, 100%, igual 28, 92, igual 30, 10.123%. Vemos, pues, que tanto la prolongación de la jornada de trabajo, o la intensificación del trabajo, como la baja del salario hacen que aumente la masa y, por tanto, la cuota de la plusvalía. Y a la inversa, al subir el salario bajaría, en igualdad de condiciones, la cuota de la plusvalía. Si, por tanto, V aumenta por efecto de una subida de salarios, esto no expresa una cantidad de trabajo mayor, sino la misma cantidad de trabajo pagada más cara. En este caso, TIC no aumentan, sino disminuyen. Ya esto indica que no pueden operarse cambios en cuanto a la jornada de trabajo, la intensidad del trabajo o el salario que no vayan acompañados de cambios simultáneos en cuanto a V y P y a su proporción y también, por tanto, en cuanto a, o sea, a la proporción entre P y C más V, entre la plusvalía y el capital total. Asimismo es claro que los cambios sobrevenidos en cuanto a la proporción entre P y V implican igualmente modificaciones en una por lo menos de las tres condiciones de trabajo señaladas. Aquí se revela precisamente la relación orgánica especial del capital variable con el movimiento del capital total y su valorización, así como su distinción del capital constante. El capital constante, por lo que a la creación de valor se refiere, solo interesa por el valor que encierra, siendo indiferente, para estos efectos, el que un capital constante de 1.500 libras esterlinas, por ejemplo, represente, supongamos, 1.500 toneladas de hierro a 1 libra esterlina, o 500 toneladas a 3 libras cada una. La cantidad de materia real en que tome cuerpo su valor es absolutamente indiferente para los efectos de la valorización y de la cuota de ganancia, la cual varía en razón inversa a este valor, cualquiera que sea la relación que exista entre el aumento o la disminución del valor del capital constante y la masa de los valores materiales de uso en que ese valor toma cuerpo. No ocurre lo mismo con el capital variable. Lo que en este interesa, primordialmente, no es el valor que encierra el trabajo materializado en él, sino este valor, pura y simplemente, como índice del trabajo total que pone en movimiento y que no se haya expresado en él. Del trabajo total, cuya diferencia con respecto al trabajo expresado por él mismo, y por tanto pasado, es decir, la parte que forma la plusvalía, es tanto mayor cuanto menor es el trabajo encerrado en él. Supongamos que una jornada de trabajo de 10 horas equivalga a 10 chelines igual 10 marcos.
Si el trabajo necesario, destinado a reponer el salario, y por tanto el capital variable, igual 5 horas igual 5 chelines, el trabajo sobrante será 5 horas y la plusvalía igual 5 chelines. Si el primero igual 4 horas igual 4 chelines, el trabajo sobrante será igual 6 horas y la plusvalía igual 6 chelines. Por tanto, tan pronto como la magnitud de valor del capital variable deja de ser el índice de la masa de trabajo puesta en movimiento por él y cambia la medida misma de este índice, la cuota de la plusvalía cambia también, solo que en sentido contrario y en razón inversa. Pasemos ahora a aplicar a los diferentes casos que pueden presentarse la anterior. Igual ecuación de la cuota de ganancia. V sobre C. Haremos cambiar de valor sucesivamente a los distintos factores de X sobre C y observaremos cómo repercuten estos cambios sobre la cuota de ganancia. Obtendremos así diversas series de casos, que podremos considerar, bien como sucesivas causas modificadas de acción del mismo capital, bien como distintos capitales coexistentes y comparados entre sí, como capitales invertidos, por ejemplo, en distintas ramas industriales o en diversos países. Por tanto, si se considerase forzada o prácticamente imposible la concepción de algunos de nuestros ejemplos como casos cronológicamente sucesivos del mismo capital, esta objeción desaparecería al concebirlos como capitales independientes comparados entre sí. Separemos, pues, el producto PV sobre C en sus dos factores PV sobre C. Empezaremos considerando A como constante e investigando los efectos de las posibles variaciones de V sobre C. Luego, consideramos constante quebrado el V sobre C y someteremos a las distintas variaciones posibles. Finalmente, consideraremos variables todos los factores y agotaremos con ello todos los casos posibles de los que pueden derivarse las leyes que rigen la cuota de ganancia. 1. Constante, V sobre C variable. Este caso, que abarca varias modalidades, puede expresarse con una fórmula general. Tomemos dos capitales C y C1, con sus respectivos capitales variables V y V1 con su cuota común de plusvalía, y las dos cuotas correspondientes de ganancia a GIG1, y tendremos que igual V sobre C. GIG1 igual V sobre C1. Relacionemos ahora entre sí a C y C1, y a V y V1. Supongamos, por ejemplo, que el valor quebrado del C1 sobre C igual E y el del quebrado V1 sobre V igual E, y tendremos que C1 igual X y V1 igual F. Y si en la ecuación anterior sustituimos VC1 y V1 por los valores así obtenidos, tendremos que PUN igual F sobre F. Pero de las dos ecuaciones anteriores podemos derivar otra fórmula, convirtiéndolas en la siguiente proporción. P igual V sobre C. V1 sobre C1 igual V sobre C igual V1 sobre C1. Y como el valor de un quebrado sigue siendo el mismo cuando el numerador y el denominador se multiplican o se dividen por el mismo número, podemos reducir los quebrados V sobre C y V sobre C1 a tantos por ciento, es decir, sustituir los dos denominadores C y C1 por 100. En este caso, tenemos que V sobre C igual V sobre 100 y V1 sobre C igual V1 sobre 100 y, prescindiendo en esta proporción de los denominadores, llegaremos al siguiente resultado. Y L igual V, V1. O sea, que en dos capitales cualesquiera que funcionen con la misma cuota de plusvalía, las cuotas de ganancia guardan entre sí la misma proporción que los capitales variables, calculados en tantos por ciento de sus respectivos capitales totales. Estas dos fórmulas abarcan los casos en que puede presentarse la variante de V sobre C. Antes de entrar a investigar estos casos por separado, hemos de hacer una observación. Como C representa la suma de C y V, del capital constante y del capital variable, y como tanto la cuota de plusvalía como la cuota de ganancia se expresan generalmente en tantos por ciento, puede simplificar el cálculo reduciendo también a 100 la suma C más V, es decir, expresando también en tantos por ciento los factores C y V. En efecto, cuando se trata de determinar, no la masa, sino la cuota de ganancia, tanto da decir que un capital de 15.000, de los cuales 12.000 son capital constante y 3.000 capital variable, produce una plusvalía de 3.000, como decir, reduciendo este capital a tantos por ciento. 15.000 C igual 12.000 C más 3.000 V, 3.000 P. 100 C igual 80 C más 20 V, 20 P. La cuota de plusvalía, pues, en ambos casos, igual 100% y la cuota de ganancia igual 20%. Y lo mismo ocurre si comparamos entre sí dos capitales, si, por ejemplo, comparamos el anterior con otro capital. 12.000 C más 10.800 C más 1.200 V, 1.200 P. 100 C más 90 C más 10 V, 10 P.
Pues, en ambos casos, igual 100% y igual 10%, con la diferencia de que, en esta fórmula a base de tantos por ciento, la comparación con el capital anterior aparece mucho más clara. En cambio, si se trata de variaciones operadas dentro del mismo capital, la fórmula a base de tantos por ciento solo podrá emplearse en casos excepcionales, pues casi siempre borra estas variaciones. Si un capital expresado en la fórmula de porcentaje 80C más 20V más 20P, se convierte en otro expresado en la fórmula de porcentaje 90C más 10V más 10P. No se ve si la nueva composición porcentual 90C más L0V obedece al descenso absoluto de V o al aumento absoluto de C o a ambas cosas simultáneamente. Para esto tenemos que tener delante las magnitudes numéricas absolutas. Y para la investigación de los siguientes casos concretos de variación interesa fundamentalmente saber cómo se han producido estos cambios, si los 80C más 20V se han convertido en 90C más 10V por el hecho de que, supongamos, los 12.000C más 3.000V se hayan convertido en 27.000C más 3.000V, sin alteración del capital variable, 90C más 10V, expresado en tantos por ciento, o si el cambio se ha producido, por el contrario, porque, permaneciendo sin alteración el capital constante, haya disminuido el capital variable, pasando a ser la composición del capital de 12.000C más 1.333, un tercio U, lo que, en tantos por ciento, daría la misma fórmula de 90C más 10U. Son estos precisamente los casos que investigaremos sucesivamente, renunciando a lo que tiene de cómoda la fórmula porcentual o aplicándola solamente en segundo término. A y C constantes, V variable. Si cambia la magnitud de V, C solo podrá permanecer invariable siempre y cuando que la otra parte integrante de C, o sea, el capital constante C, cambie de magnitud por la misma suma, pero en sentido contrario que V. Si C es originariamente igual 80C más 20V más 100 y más tarde V desciende a 10, C solo podrá permanecer igual 100 siempre y cuando que C suba a 90. De este modo, 90C más 10V igual 100. Dicho en términos generales. Al convertirse V en V más barra, D, es decir, en V más o menos D, C tiene que convertirse, para que se cumplan las condiciones del caso que examinamos, en C, barra D. Tiene que variar en la misma suma, pero en sentido contrario. Cuando la cuota de plusvalía permanezca invariable, pero el capital variable V, en cambio, se altere, tiene que cambiar asimismo la masa de la plusvalía, puesto que P igual PV y en PV uno de los factores, V, cambia de valor. Las premisas de nuestro caso dan, al lado de la ecuación originaria, igual PV sobre C. Mediante la variación de V, la segunda ecuación 1 igual PV1 sobre C. Donde V se convierte en V1 y puede encontrarse 1, la nueva cuota de ganancia que de ello se desprende. Esta nueva cuota de ganancia puede encontrarse por medio de la correspondiente proporción. 1 igual PV sobre C. PV1 sobre C igual V. V1. O sea, que, permaneciendo idénticos la cuota de plusvalía y el capital total, la cuota originaria de ganancia es a la cuota de ganancia que surge del cambio del capital variable como el capital variable primitivo es al capital variable modificado. Si el capital primitivo era, como arriba, 1, 15.000C igual 12.000C más 3.000V, 3.000P, y ahora es 2, 15.000C igual 13.000C más 2.000V, 2.000P, en ambos casos tendremos que C igual 15.000 y P igual 100%, y la cuota de ganancia de 1, 20%, será a la de 2, 13, 100%, como el capital variable de 1, 3.000, al de 2, 2.000, es decir, 20%. 13, 100% igual 3.000, 2.000. Ahora bien, el capital variable puede aumentar o disminuir. Pongamos ante todo un ejemplo en que aumente. Supongamos que el capital originario se halle formado y funcione del modo siguiente. 1. 100C más 20V más 10P, C igual 120, igual 50%, igual 8, 100%. Supongamos ahora que el capital variable aumente a 30. En este caso, y según la hipótesis de que partimos, el capital constante deberá disminuir de 100 a 90, para que el capital total permanezca invariable igual 120. La plusvalía producida, a base de la misma cuota de plusvalía del 50%, deberá aumentar a 15. Por tanto, tendremos 2. 90C más 30V más L5P. C igual 120, igual 50%, igual L2, 100%. Partamos ante todo del supuesto de que el salario permanezca invariable. En este caso, deberán permanecer también invariables los demás factores, la cuota de plusvalía, la jornada de trabajo y la intensidad de trabajo.
Por tanto, el aumento de V, de 20 a 30, solo podrá tener el sentido de que se empleen un 50% más de obreros. En este caso, aumentará también en el 50%, de 30 a 45, el producto valor total, distribuyéndose al igual que antes. 2/3 en salarios y 1/3 en plusvalía. Pero al mismo tiempo, al aumentar el número de obreros, el capital constante, el valor de los medios de producción, descenderá de 100 a 90. Estamos, por tanto, ante un caso de decreciente productividad del trabajo, combinado con un descenso combinado del capital constante. ¿Es económicamente posible este caso? En la agricultura y en la industria extractiva, donde es fácil comprender el descenso de la productividad del trabajo y, por tanto, el aumento del número de obreros empleados, este proceso, dentro de los límites de la producción capitalista y a base de ella, se halla vinculado, no al descenso, sino al aumento del capital constante. Aun cuando el descenso de C más arriba indicado obedeciese a una simple baja de precios, un capital suelto solo podría operar el paso de 1 a 2 en circunstancias muy excepcionales. En cambio, tratándose de dos capitales independientes invertidos en distintos países o en distintas ramas de la agricultura o la industria extractiva, no tendría nada de sorprendente el que en un caso se empleasen más obreros, y, por tanto, más capital variable, y trabajasen con medios de producción menos valiosos o más escasos que en el otro caso. Pero si abandonamos el supuesto de que el salario permanece idéntico y explicamos el aumento del capital variable de 20 a 30 por la subida del salario en el 50%, se presenta un caso completamente distinto. El mismo número de obreros, digamos, 20, sigue trabajando con los mismos medios de producción o con medios de producción reducidos solamente en proporciones insignificantes. Si la jornada de trabajo permanece invariable, a base de 10 horas, por ejemplo, permanecerá invariable también el producto total de valor. Seguirá siendo igual 30. Pero estos 30 se invertirán en su totalidad para reponer el capital desembolsado de 30. Desaparecerá, por tanto, la plusvalía. Sin embargo, se partía del supuesto de que la cuota de plusvalía permanecía constante, es decir, de que seguía siendo del 50%, como en 1. Pero esto solo puede ocurrir si la jornada de trabajo se alarga en un 50%, a 15 horas. Los 20 obreros producirán entonces, en las 15 horas, un valor de 45 y se cumplirán todas las condiciones necesarias. 2. 90 C más 30 V más 15 P. C igual 120, igual 50%, igual 12,5%. En este caso, los 20 obreros no necesitarán más medios de trabajo, herramientas, máquinas, etc., que en el caso 1. Solo tendrán que aumentar en el 50% las materias primas o las materias auxiliares. Por tanto, a base de una baja de precio de estas materias, el tránsito de 1 a 2 sería, bajo las premisas de que partimos, mucho más admisible, económicamente, para un capital aislado. Y el capitalista se resarciría, por lo menos en cierto modo, con una ganancia mayor de la pérdida sufrida por la depreciación de su capital constante. Supongamos ahora que el capital variable baje en vez de subir. En este caso, no tendremos más que invertir nuestro ejemplo anterior, poner el número 2 como capital primitivo y pasar de 2 a 1. 2. 90 C más 30 V más 15 P se convertirá más tarde en 1. 100 C más 20 V más 10 P, siendo evidente que este trastrueque no altera en lo más mínimo las condiciones que rigen las respectivas cuotas de ganancia y la relación mutua que entre ellas existe. Si V desciende de 30 a 20 porque se emplee 1/3 menos obreros aún aumentando el capital constante, tendremos ante nosotros el caso normal de la industria moderna. Creciente productividad del trabajo, dominio de mayores masas de medios de producción por un número menor de obreros. En la sección 3 de este libro veremos que este movimiento se combina necesariamente con la baja simultánea de la cuota de ganancia. Pero si V baja de 30 a 20 porque se emplee el mismo número de obreros pero con un salario más bajo, tendremos que, permaneciendo idéntica la jornada de trabajo, el producto total de valor seguirá siendo igual 30 V más 15 P igual 45. Y como V ha descendido a 20, la plusvalía subirá a 25 y la cuota de plusvalía del 50% al 125%, lo que sería contrario al supuesto de que se parte. Para no salirnos de las condiciones de nuestro caso, la plusvalía, a base de una cuota del 50%, tiene que descender más bien a 10, bajando por tanto el producto total de valor de 45 a 30. Lo cual solo es posible acortando en 1/3 la jornada de trabajo. Y entonces tendremos, al igual que arriba, 100 C más 20 V más 10 P.
igual 5, 0%, igual 8, 100%. Huelga, indudablemente, decir que en la práctica no se dará este caso de reducción del tiempo de trabajo acompañada de la disminución del salario. Sin embargo, esto no tiene importancia. La cuota de ganancia es una función de distintas variables y, si queremos saber cómo influyen estas variables sobre la cuota de ganancia, tenemos que investigar la influencia de cada una de ellas, lo mismo si esta influencia aislada es económicamente admisible en el mismo capital que si no lo es. B, constante, V variable, C variable por la variación de V. Este caso solo difiere del anterior en cuanto al grado. En vez de que C disminuya o aumente en la misma medida en que V aumente o disminuya, C permanece ahora constante. Pero, bajo las condiciones actuales de la gran industria y la agricultura, el capital variable solo representa una parte relativamente pequeña del capital total, razón por la cual la disminución o el aumento de este, en cuanto determinados por los cambios de aquel, tienen que ser también, necesaria y relativamente pequeños. Partiendo nuevamente de un capital. 1. 100C más 20V más L0P. C igual 120, igual 50%, igual 8, 100%, este capital se convertiría, por ejemplo, en 2. 100C más 30V más L5P. C igual 130, igual 50%, igual 11, 7113%. El caso contrario, el de la disminución del capital variable, podría ilustrarse, a su vez, por el tránsito inverso de 2 a 1. Las condiciones económicas serían esencialmente las mismas que en el caso anterior y no haría falta, por tanto, repetirlas. El tránsito de 1 a 2 implica reducción de la productividad del trabajo en un 50%. Para dominar 100C hará falta la mitad más de trabajo en 2 que en 1. Este caso puede darse en la agricultura. Pero mientras que en el caso anterior el capital total permanecía constante por el hecho de que una parte del capital constante se convertía en variable, o a la inversa, aquí nos encontramos con que al aumentar el capital variable, se vincula el capital sobrante y, al disminuir, queda libre el capital antes invertido. C, y V constantes, C, y por tanto también C, variables. En este caso, la ecuación igual V sobre C se convierte en 1 pi igual C sobre C1. Y conduce, suprimiendo los factores que aparecen en ambos lados, a la siguiente proporción. 1. Igual C. C1. A base de la misma cuota de plusvalía y de los mismos capitales variables, las cuotas de ganancia se comportan entre sí a la inversa que los capitales totales. Si tenemos, por ejemplo, 3 capitales o 3 situaciones distintas del mismo capital, como sigue. 1. 80C más 20V más 20P. C igual 100, igual 100%, igual 20%. 2. 100C más 20V más 20P. C igual 120, igual 100%, igual 16, 200%. 3. 60C más 20V más 20P. C igual 80, igual 100%, igual 25%. La proporción será la siguiente. 20%. 16, 200% igual 120. 100 y 20%. 25% igual 80. 100. La fórmula general antes establecida para las variaciones de V sobre C, a base de constante, era P sobre EC ahora se convierte en 1 igual V sobre EC1, puesto que V no sufre modificación y, por tanto el favor E igual V1 sobre C, se convierte aquí en igual 1. Como PV igual P a la masa de la plusvalía, y como PV permanecen ambos constantes, P no resulta tampoco afectada por la variación de C. La masa de la plusvalía sigue siendo la misma antes y después de la variación. Si C bajase hasta 0, tendríamos que igual P, es decir, que la cuota de ganancia sería igual a la cuota de plusvalía. Los cambios de C pueden provenir bien del simple cambio de valor de los elementos materiales del capital constante, bien de la distinta composición técnica del capital total, es decir, del cambio de la productividad del trabajo en la correspondiente rama de producción. En el segundo caso, la creciente productividad del trabajo social, consecuencia del desarrollo de la gran industria y de la agricultura, haría que el tránsito se operase en el sentido, véase ejemplo anterior, de 3 a 1 y de 1 a 2. Una cantidad de trabajo que se paga con 20 y produce un valor de 40 empezaría dominando una masa de medios de trabajo por valor de 60. Al aumentar la productividad, permaneciendo invariable el valor, los medios de trabajo utilizados ascenderían primero a 80 y luego a 100. La serie inversa determinaría un descenso de la productividad.
La misma cantidad de trabajo podría poner en movimiento menos medios de producción y se restringiría el volumen de las operaciones, como puede ocurrir en la agricultura, en la minería, etc. El ahorro de capital constante eleva, de una parte, la cuota de ganancia y, de otra parte, deja libre una parte de capital. Tiene, pues, su importancia para el capitalista. Este punto, así como la influencia de los cambios de precios de los elementos del capital constante, sobre todo los de las materias primas, serán investigados más de cerca por nosotros en un lugar posterior. Volvemos a encontrarnos aquí con que la variación del capital constante influye por igual sobre la cuota de ganancia cuando esta variación provocada por el aumento o la disminución de los elementos materiales de C que cuando obedece a un simple cambio de valor de los mismos. D, constante, V, C y C todos variables en este caso, sigue siendo decisiva para la nueva cuota de ganancia la fórmula general que dábamos más arriba. GUN igual PEF sobre EC, de donde se deduce que, permaneciendo invariable la cuota de plusvalía. A, la cuota de ganancia disminuye cuando E es mayor que E, es decir, cuando el capital constante aumenta de tal modo, que el capital total aumenta en mayor proporción que el capital variable. Si un capital de 80C más 20 U más 20P pasa a la composición orgánica de 170C más 30V más 30P sigue siendo igual 100%, pero V sobre C baja de 20 sobre 100 a 30 sobre 200. A pesar de haber aumentado tanto V como C, y la cuota de ganancia desciende consiguientemente del 20% al 15%. B, la cuota de ganancia solo permanece invariable cuando E igual E, es decir, cuando el quebrado V sobre C, a pesar de variar aparentemente, conserva el mismo valor, o sea, cuando el numerador y el denominador pueden multiplicarse o dividirse por el mismo número 80C más 20V más 20P y 160C más 40V más 40P dan, palpablemente, la misma cuota de ganancia del 20%, porque P sigue siendo igual 100% y V sobre C igual 20 sobre 100 igual 40 sobre 200 representan en ambos ejemplos el mismo valor. C, la cuota de ganancia aumenta cuando E es mayor que E, es decir, cuando el capital variable aumenta en mayor proporción que el capital total. Si 80C más 20V más 20P se convierte en 120C más 40V más 40P, la cuota de ganancia aumentará del 20 al 25%, porque, permaneciendo invariable V sobre C igual 20 sobre 100 aumenta para convertirse en 20 sobre 160, es decir, aumenta de un quinto a un cuarto. Cuando V y C cambian en la misma dirección, podemos interpretar este cambio de magnitudes en el sentido de que ambos factores cambian, hasta cierto grado, en la misma proporción, de tal modo que el quebrado V sobre C permanece invariable. Por encima de este grado, solo variaría uno de los dos, con lo cual este caso, más complicado, quedaría reducido a uno de los casos anteriores más sencillos. Si, por ejemplo, 80C más 20V más 20P se convierten en 100C más 30V más 30P, la proporción entre V y C y entre V y C seguirá siendo la misma, dentro de esta variación, hasta llegar a 100C más 25V más 25P. Hasta este momento, permanecerá también invariable, por tanto, la cuota de ganancia. Podemos, pues, tomar ahora por punto de partida 100C más 25V más 25P, y encontramos que V ha variado en 5 para subir a 30V y, por tanto, que C ha aumentado de 125 a 130, con lo cual estaremos dentro del segundo caso, el de la simple variación de C. La cuota de ganancia, que primitivamente era del 20%, aumenta, por esta adición de 5V, a base de la misma cuota de plusvalía, hasta el 23.113%. La misma reducción a un caso más simple puede darse aun cuando V y C cambien de magnitud en sentidos opuestos. Volvamos a partir, por ejemplo, de 80C más 20 U más 20P y hagamos que esta proporción se convierta en la fórmula 110C más 10V más 10P. Con un cambio a base de 40C más 10V más 10P la cuota de ganancia seguirá siendo la misma que al principio, o sea el 20%. La adición de 70C a esta fórmula intermedia hará que baje al 800%. Con ello reduciremos, pues, el caso, como arriba, a un caso de variación de una sola variable, es decir, de C. La variación simultánea de V, C y C no brinda, pues, ningún punto de vista nuevo y nos lleva siempre, en última instancia, al caso en que solo varía un factor.
De hecho hemos agotado ya también el único caso que queda, o sea, aquel en que V y C conservan numéricamente la misma magnitud, pero operándose un cambio de valor en los elementos materiales que los integran, en que, por tanto, V indica una cantidad distinta de trabajo puesto en acción y C una cantidad distinta de medios de trabajo puestos en movimiento. Supongamos que en 80C más 20V más 20P los 20V representen primitivamente el salario de 20 obreros, a razón de 10 horas de trabajo diarias, y que el salario de cada uno de ellos aumente de 1 a 1 un cuarto. En este caso, los 20V cubrirán los salarios de 16 obreros solamente, en vez de 20. Pero si los 20 obreros, en 200 horas de trabajo, producían un valor de 40, los 16, en 10 horas diarias, es decir, en un total de 160 horas de trabajo, producirán solamente un valor de 32. Después de deducir 20V para salarios, de los 32, solo quedarán 12 para plusvalía, lo cual quiere decir que la cuota de esta habrá descendido del 100 al 60%. Pero como, según el supuesto de que se parte, la cuota de plusvalía debe permanecer constante, habrá que suponer que la jornada de trabajo se prolonga en un cuarto, de 10 horas a L2 medio. Si 20 obreros, en 10 horas diarias igual 200 horas de trabajo, producen un valor de 80, 16 obreros en L2 medio horas diarias igual 200 horas, producirán el mismo valor y el capital de 80C más 20V seguirá produciendo una plusvalía de 20. A la inversa. Si los salarios bajan de tal modo que 20V costeen los salarios de 30 obreros, solo podrá permanecer constante siempre y cuando que la jornada de trabajo de 10 horas descienda a 6, un tercio. 20 por 10 igual 30 por 6, 2 tercios igual 200 horas de trabajo. ¿Hasta qué punto, partiendo de estas premisas opuestas, C puede permanecer idéntico en cuanto a la expresión de su valor en dinero y, sin embargo, representar la nueva cantidad de medios de producción que corresponde a las nuevas condiciones, es cosa que, en lo esencial, ha sido expuesta ya más arriba? Es este un caso que solo podrá admitirse excepcionalmente, en toda su pureza. Por lo que se refiere al cambio de valor de los elementos integrantes de C, que aun aumentando o disminuyendo en cuanto a la masa, deje intacta la suma de valor representada por C, este cambio no afecta ni a la cuota de ganancia ni a la cuota de plusvalía, siempre y cuando que no lleve consigo un cambio de magnitud de V. Con esto, hemos agotado todos los casos posibles de la variación de V, C y C dentro de nuestra ecuación. Hemos visto que la cuota de ganancia, permaneciendo idéntica a la cuota de plusvalía, puede disminuir, permanecer invariable o aumentar, mientras que el más pequeño cambio en la proporción de V con respecto a C o a C basta para hacer que cambie también la cuota de ganancia. Asimismo hemos visto que, en cuanto a la variación de V, se llega siempre a un límite en que la constancia de P es económicamente imposible. Como cualquier variación unilateral de C, tiene necesariamente que llegar también a un límite en que V no pueda seguir permaneciendo constante, llegamos a la conclusión de que todas las posibles variaciones de V sobre C tropiezan con límites más allá de los cuales tiene que convertirse también, necesariamente, en un factor variable. Y esta acción mutua de las diversas variables de nuestra ecuación se acusará todavía más claramente en las variaciones de P, en cuyo examen entramos ahora. 2. Variable. Obtendremos una fórmula general para expresar las cuotas de ganancia, correspondientes a distintas cuotas de plusvalía, lo mismo si V sobre C permanece constante que, si varía, convirtiendo, la ecuación igual V sobre C, en esta otra. Gun igual Pun V1 sobre C1, en la que 1, P1, V1 y C1 indican los valores cambiados de GOP, U y C. Tenemos, entonces, que Gun igual V sobre C, Pun V sobre C1, ¿de dónde llegamos a? Gun igual P1 sobre por V1 sobre V por C sobre C1 por A, variable, V sobre C constante. En este caso, tenemos las ecuaciones. Igual V sobre C. Gun igual Pun V sobre C teniendo ambas en V sobre C el mismo valor. Por tanto, la proporción es Gun igual P1, P1. Las cuotas de ganancia de dos capitales de composición igual guardan entre sí la misma proporción que las correspondientes cuotas de plusvalía. Como quebrado en el V sobre C no interesan las magnitudes absolutas de V y C, sino solamente la proporción entre ambos factores, lo mismo puede decirse de todos los capitales de igual magnitud, cualquiera que su magnitud absoluta sea. 80C más 40V más 20P. C igual 100, igual 100%, igual 20%. 160C más 20V más 20P. C igual 200, igual 50%, igual 10%. 100%.
50% igual 20%. 10%. Si las magnitudes absolutas de V y C son las mismas en ambos casos, entre las cuotas de ganancia existirá, además, la misma proporción que entre las masas de ganancia. Gun igual PV. PUN-V igual P. P1. Por ejemplo, 80C más 20V más 20P. Igual 100%, igual 20%. 80C más 20V más 10P. Igual 50%, igual 10%. 20%. 10% igual 100x20. 50x20 igual 20p. 10p. Ahora bien, es evidente que en capitales de la misma composición absoluta o porcentual la cuota de plusvalía solo puede ser diferente si varían los salarios, la duración de la jornada de trabajo o la intensidad de este. En los tres casos. 1. 80C más 20V más L0P. Igual 50%, igual 10%. 2. 80C más 20V más 20P. Igual 100%, igual 20%. 3. 80C más 20V más 40P. Igual 200%, igual 40%. Se crea un producto total que en uno es de 30, 20V más 10P, en 2 de 40 y en 3 de 60. Esto puede ocurrir de uno de estos tres modos. En primer lugar, si los salarios son distintos, es decir, si los 20V expresan un número distinto de obreros en cada caso. Supongamos que en uno se empleen 15 obreros a razón de 10 horas diarias y con un salario de 1/3 libras esterlinas y que produzcan un valor de 30 libras, de las cuales 20 reponen los salarios y las 10 restantes representan la plusvalía. Si el salario baja a 1 libra, podrán emplearse 20 obreros a 10 horas diarias, los cuales producirán un valor de 40 libras, de ellas 20 para cubrir los salarios y las 10 restantes corno plusvalía. Si el salario sigue bajando hasta 2/3 de libra, tendremos 30 obreros trabajando 10 horas diarias para producir un valor de 60 libras, de las cuales, después de deducir las 20 libras correspondientes a los salarios, quedarán 40 como plusvalía. Este caso. Composición porcentual constante del capital, jornada de trabajo constante, intensidad de trabajo constante y variación de la cuota de plusvalía determinada por las variaciones del salario, es el único en que responde a la verdad la hipótesis de Ricardo. Las utilidades serán altas o bajas exactamente en proporción a que los salarios sean altos o bajos. Ricardo, Principios de Economía Política, tomo 1 de Obras Completas, México, FDCE, 1959, pp. 20-21. En segundo lugar, cuando difiera la intensidad del trabajo. En este caso, tendremos, por ejemplo, que 20 obreros, empleando los mismos medios de trabajo, producen en 10 horas diarias de labor, en 130, en 2, 40 y en 3, 60 unidades de una determinada mercancía, cada una de las cuales representará, aparte del valor de los medios de producción consumidos para producirla, un valor nuevo de 1 libra. Y como cada 20 unidades igual libras esterlinas se destinarán a reponer los salarios invertidos, quedarán para la plusvalía. En 1, 10 unidades igual 10 libras, en 2, 20 unidades igual 20 libras y en 3, 40 unidades igual 40 libras. En tercer lugar, si la jornada de trabajo es de distinta duración. Si 20 obreros, trabajando con la misma intensidad, trabajan en 1 9 horas diarias, en 2 12 y en 3 18, la proporción entre sus productos respectivos será de 30, 40, 60 igual 9, 12, 18, y como el salario es igual 20 en los tres casos, quedará un margen de plusvalía de 10, 20 y 40 respectivamente. El aumento o la disminución de los salarios obra, por tanto, en razón directa y el aumento o la disminución de la intensidad del trabajo y la prolongación o la reducción de la jornada obran en el mismo sentido sobre la cuantía de la cuota de plusvalía y, consiguientemente, permaneciendo constante V sobre C, sobre la cuota de ganancia. B, y V variables, C constante. En este caso, rige la proporción siguiente. Igual GUN igual PV sobre C. PUN V1 sobre C igual PV. PUN V1 igual P. P1. Existe entre las cuotas de ganancia la misma proporción que entre las respectivas masas de plusvalía. La variación de la cuota de plusvalía, permaneciendo idéntico el capital variable, representaba un cambio en cuanto a la magnitud y a la distribución del producto de valor. La variación simultánea de V implica siempre, asimismo, una distribución distinta, pero no siempre un cambio de magnitud del producto de valor. Caben aquí tres casos. A. La variación de V se efectúa en sentido distinto, pero a base de la misma magnitud. Por ejemplo, 80C más 20V más 10P igual 50%. Igual 10%.
90C más 10V más 20P, igual 200%, igual 20%. El producto de valor es el mismo en ambos casos y también, por tanto, la cantidad de trabajo rendida. 20V más L0P igual L0V más 20P igual 30. La diferencia consiste, simplemente, en que en el primer caso se pagan 20 por salarios, quedando 10 solamente para plusvalía, mientras que en el segundo caso los salarios ascienden a 10 y la plusvalía se remonta, por tanto, a 20. Es este el único caso en que, variando al mismo tiempo los factores V y P, la variación no afecta para nada al número de obreros, a la intensidad del trabajo ni a la duración de la jornada. B. La variación de P se opera también en sentido opuesto, pero no versando en ambos factores sobre la misma magnitud. En este caso, la variación de uno de los dos factores, U, tiene que sobrepujar a la del otro. 1. 80C más 20V más 20P. Igual 100%, igual 20%. 2. 72C más 28V más 20P. Igual 71, 300%, igual 20%. 3. 84C más 16V más 20P. Igual 125%, igual 20%. En uno se paga con 20V un producto de 40, en 2 uno de 48 con 28V y en 3 uno de 36 con L6V. Cambian tanto el producto de valor como los salarios. Y el cambio del producto de valor indica cambio de la cantidad de trabajo rendida, es decir, cambio del número de obreros, de la duración de la jornada o de la intensidad de trabajo, o de varias de estas tres cosas al mismo tiempo. 90C más 10V más 10P. Igual 100%, igual 10%. 80C más 20V más 30P. Igual 150%, igual 30%. 92C más 8V más 6P. Igual 75%, igual 6%. También aquí son distintos los tres productos de valor, pues oscilan entre 20, 50 y 14, y esta diferencia en cuanto a la magnitud de la cantidad de trabajo rendida en cada caso se reduce, a su vez, a la diferencia en cuanto al número de obreros, en cuanto a la duración del trabajo, en cuanto a la intensidad de este o a varios de estos factores simultáneamente. 3. V y C variables. Este caso no ofrece ningún punto de vista nuevo y se resuelve con la fórmula general establecida en 2, o sea, la de variable. Los efectos de un cambio de magnitud de la cuota de plusvalía sobre la cuota de ganancia da, pues, corno resultante los siguientes casos. 1. Aumenta o disminuye en la misma proporción que psi V sobre C permanece constante. 80C más 20V más 20P. Igual 100%, igual 20%. 80C más 20V más L0P. Igual 50%, igual 10%, 100%, 50% igual 20%, 10%. 2. Aumenta o disminuye en mayor proporción que psi V sobre C se desplaza en el mismo sentido que P, es decir, aumenta o disminuye si P aumenta o disminuye. 80C más 20V más L0P. Igual 50%, igual 10%. 70C más 30V más 20P. Igual 66, 200%, igual 20%, 50%. 66, 200%, 10%. 20%. 3. Aumenta o disminuye en menor proporción que psi V sobre C se desplaza en sentido opuesto al de P, pero en menor proporción. 80C más 20V más 10P. Igual 50%, igual 10%. 90C más L0V más L5P. Igual 150%, igual 15%. 50%. 150%, 10%. 15%. 4. Aumenta aunque disminuya o disminuye aunque esta aumenta, si V sobre C se desplaza en sentido opuesto al de P en mayor proporción que esta. 80C más 20V más 20P. Igual 100%, igual 20%. 90C más L0V más L5P. Igual 150%, igual 15%. Sube aquí del 100% al 150% y desciende del 20% al 15%. 5. Finalmente, permanece constante, aunque P aumente o disminuya, si V sobre C cambia de magnitud en sentido opuesto, pero exactamente en la misma proporción que P. Este último caso es el único que requiere cierta explicación. Como vimos más arriba, a propósito de las variaciones de V sobre C, una y la misma cuota de plusvalía puede traducirse en las más distintas cuotas de ganancia. Pues bien, aquí vemos que una y la misma cuota de ganancia puede basarse en las más diversas cuotas de plusvalía.
Pero mientras que, permaneciendo constante, cualquier cambio que se opere en la proporción de V a C basta para provocar una diferencia en cuanto a la cuota de ganancia, tratándose del cambio de magnitud de tiene que producirse un cambio de magnitud exactamente igual, pero a la inversa, de V sobre C para que la cuota de ganancia siga siendo la misma. Y este caso solo puede darse excepcionalmente con el mismo capital o con dos capitales distintos dentro del mismo país. Tomemos por ejemplo un capital 80C más 20V más 20P. C igual 100, igual 100%, igual 20%. Y supongamos que los salarios disminuyan de tal modo, que pueda pagarse con L6V el mismo número de obreros que antes costaba 20V. En este caso, siempre y cuando que las demás condiciones permanezcan invariables y que queden libres los 4V, tendremos 80C más L6V más 24P. C igual 96. Igual 150%, igual 25%. Para que fuese igual 20%, como antes, tendría que aumentar el capital total a 120 y el capital constante, por tanto, a 104. 104C más L6V más 24P. C igual 102, igual 150%, igual 20%. Para que esto fuese posible sería necesario que, al mismo tiempo que la baja de los salarios, se operase un cambio en la productividad del trabajo que hiciese necesario este cambio en cuanto a la composición del capital, o bien que el valor en dinero del capital constante aumentase de 80 a 104. En una palabra, tendría que darse una coincidencia casual de condiciones, que solo se da en casos excepcionales. En efecto, un cambio de que no determine al mismo tiempo un cambio de V y también, por tanto, de V sobre C solo es concebible en circunstancias muy concretas. Tratándose de ramas industriales en las que solo se emplee capital fijo y trabajo y en que el objeto sobre que el trabajo recae sea suministrado por la misma naturaleza. En cambio, la cosa varía cuando se trata de comparar las cuotas de ganancia de dos países distintos. En efecto, aquí la misma cuota de ganancia expresa en la mayoría de los casos distintas cuotas de plusvalía. De los 5 casos que hemos examinado se desprende que un alza de la cuota de ganancia puede corresponder a una baja o a un alza de la cuota de plusvalía, una baja de la cuota de ganancia a un alza o a una baja de la cuota de plusvalía, y mantener la cuota de ganancia a su nivel puede corresponder a una cuota de plusvalía en alza o en baja. Ya hemos visto en el apartado I que una cuota de ganancia alta, baja o que conserva el mismo nivel, puede corresponder de la misma manera a una cuota de plusvalía constante. La cuota de ganancia se determina, pues, por dos factores fundamentales, que son la cuota de plusvalía y la composición de valor del capital. Los efectos de estos dos factores pueden resumirse en pocas palabras del modo siguiente, pudiendo expresar la composición del capital en tantos por ciento, puesto que para el propósito que aquí nos guía no interesa saber de cuál de las dos partes del capital proviene el cambio. Las cuotas de ganancia de dos capitales o del mismo capital en dos situaciones distintas sucesivas son iguales. 1. Cuando los dos capitales tengan la misma composición porcentual y la misma cuota de plusvalía. 2. Cuando, teniendo distinta composición porcentual y distinta cuota de plusvalía, los productos de las respectivas cuotas de plusvalía en las partes variables porcentuales del capital, en PV, es decir, las masas respectivas de plusvalía calculadas porcentualmente a base del capital total, P igual PV, sean iguales. Dicho en otros términos, cuando en ambos casos se hallen en razón inversa entre sí los factores PV, son distintas. 1. Cuando, siendo igual la composición porcentual de los capitales, sean distintas las cuotas de plusvalía, allí donde exista entre ellas la misma proporción que entre las cuotas de ganancia. 2. Cuando, siendo iguales las cuotas de plusvalía y distinta la composición porcentual de los capitales, exista entre ellas la misma proporción que entre las partes variables del capital. 3. Cuando, siendo distintas las cuotas de plusvalía y la composición porcentual de los capitales, exista entre ellas la misma proporción que entre los productos PV, es decir, que entre las masas de plusvalía calculadas a base del capital total.